Hola, sean todos nuevamente bienvenidos a este nuevo webinar, otro más de la serie que hemos venido realizando para conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición para el aprendizaje. Hoy nuestro panelista es el ingeniero Raúl Eduardo Rodríguez de la ciudad de Cúcuta, que nos va a hablar acerca del podcast como recurso y herramienta educativa. El podcast en la educación apoya el proceso de aprendizaje de una forma innovadora y didáctica. Desde el punto de vista pedagógico, los podcasts permiten estimular el pensamiento crítico, ya que normalmente nutren su discurso de diversas fuentes. Por otra parte, los podcasts facilitan la comprensión, análisis y síntesis de la información. Ya sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro conferencista y así dar comienzo a este webinar. Adelante, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los compañeros, profesores de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, cómo construir nuestro propio podcast, nuestro propio audio para nuestras clases. Me permiten, voy a compartir pantalla y vamos entonces a iniciar pensando en qué voy a hacer para poder llegar a los estudiantes a través del audio. Recuerde que hay diferentes formas de aprender, no solamente es subiendo las guías, los materiales al aula extendida, sino podemos explotar todas estas magníficas herramientas que nos permiten llegar muy rápido al estudiante, así como le explicaron en los webinars anteriores con los videos, son una forma de atraer al estudiante a que aprenda a su propio ritmo. Entonces, permíteme por acá, voy a compartirles, que es pantalla 1. Por acá. Entonces, hablemos un poquito acerca de los podcasts por acá, pantalla completa. Ok. Hablemos un poquito de los podcasts. Bueno, sabemos que esta palabra podcast se está quedando obsoleta en el aspecto de que su inicio fue en el tiempo y el auge del iPod. ¿Se acuerdan algunos del iPod? El iPod fue ese dispositivo donde todos querían tener sus canciones allí. Entonces, las grandes empresas empezaron a pensar, a producir audio para este tipo de dispositivo. Entonces, ese pod viene de esa palabra, de ese dispositivo iPod, y la palabra cast viene de broadcasting, que significa multidifusión. ¿Por qué estas dos cosas? Porque se pensó entonces en llevarse la radio de forma convencional a la radio en línea, que es lo que vemos hoy actualmente. Entonces, ¿por qué se queda obsoleto este término? Porque ya no está necesitando correr solamente en el iPod, sino que ya encontramos audios en sitios web donde podemos disfrutar, podemos aprender. Bueno, yo soy una de las personas que antes de dormir, pues coloco un podcast y voy escuchando temática acerca, por ejemplo, de historia, de ingeniería, de filosofía. Es bastante interesante a veces cuando queda un tiempo ahí antes de dormir poderse actualizar un poquito. Entonces, este podcast como tal, como lo decimos anteriormente, fue orientado a producir masivamente contenido de audio para estos dispositivos y se queda obsoleto en el sentido en que ya no va para solamente los iPods, sino que quedó abierto para que la gente pueda crearlos y pueda descargarlos. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio antes de empezar. Me permite, voy a apagar la cámara un poco para mejorar el ancho de banda. Vamos a empezar con este ejercicio. El primer ejercicio es un podcast un podcast construido no en el tiempo debido, porque finalmente los podcasts podrían estar en una duración corta o larga, dependiendo como ustedes lo estipulen para el aprendizaje. En este caso podemos encontrar podcasts de 7 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, dependiendo entonces de lo que quiera transmitir en esta herramienta. Vamos entonces, por favor, a ingresar a Google Chrome, si tienen ahí, sin salirse de la conferencia. Ingresemos a una nueva pestaña en Chrome y vamos a escribir la siguiente dirección: tinyurl.com/podcast Raúl. Vamos a escribir y vamos a darle 2 o 3 minuticos
para que ustedes escuchen esta experiencia de un podcast construido con la ingeniera Sandra Vargas acerca de la teoría de sistemas. Démosle ahí un espacio de 2 o 3 minuticos para que lo puedan escuchar. Raúl, si puedes, porfa, compártenos ese link en el chat de preguntas. Sí, perfecto, perfecto. Un segundo, entonces. Aquí. Bueno, mientras ustedes van tomando el enlace, es importante recordarles que esta experiencia de crear podcast es bastante interesante, en el aspecto de que puedo transmitir y puedo inclusive, bueno, en el día de hoy no les voy a explicar, pero podríamos pensar en diseñar sonidos holofónicos. ¿Han escuchado el concepto de holofonía? Seguramente lo han experimentado. La holofonía es esa ecuación en la cual permite darle sonidos, por ejemplo, alrededor de nuestra cabeza con diferentes retardos. Eso es lo que presenciamos hoy en día como una estrategia que se usa actualmente en las películas de cine y también en los videojuegos. Probemos allí con la dirección, si lo tenemos ahí. Entonces, esa experiencia importante de incluir los sonidos a nuestras clases va a permitir de que el estudiante, por ejemplo, venga en el microbús y quiera actualizarse o llegar antes con un concepto a la clase, de poder escuchar, por ejemplo, un resumen o una introducción a la clase. También, pues, es importante que estos podcasts acompañen esa parte de lo que hacemos en el aula extendida. Una vez que le suministramos lectura, le suministramos tareas, podríamos hacer podcast para poder profundizar sobre una temática específica. Disculpa, Raúl, ¿puedes agregar el link en el panel de preguntas y respuestas, por favor? Que los profesores no pueden visualizarlo. No, aquí en esta parte del chat lo tienen ahí, sí. Chat no se encuentra. Aquí ya lo coloqué en el chat interno de la reunión. Si quieren acá. A revisar. No, Raúl, en el chat no nos aparece. Porfa, compártelo en el chat de preguntas y respuestas. A ver si la encuentro. Acá, ok, ya lo veo. Perdón, sí. Entonces, bueno, mientras podemos conectarnos al podcast, es importante que vayamos pensando. Recuerde que dentro de la parte de los recursos que proyectamos en el diseño instruccional estaba entonces esta herramienta, el podcast. También podríamos pensar, por ejemplo, los compañeros que han hecho videos o que están haciendo videos, pudiesen tomar o ese video, y ahí nuestro compañero Rafael sabe que en el video se puede extraer el audio, ¿no? Entonces de allí podríamos aprovechar el audio de un video para poder producir también paralelo un podcast, ¿por qué no? Raúl, voy a compartir el podcast aquí en el en vivo para que lo escuchen por acá también los profesores. Ya se lo coloqué, mire a ver si lo tienen ahí. Sí, ya lo voy a compartir. Teoría Académica y el Departamento de Pedagogía les da la bienvenida a este espacio de formación sobre la teoría de sistemas y las máquinas de estado finito. Este podcast orientará a los oyentes sobre estos dos grandes conceptos. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar objetivos comunes. Podemos evidenciar a nuestro alrededor un conjunto de sistemas, como por ejemplo un vehículo, su sistema eléctrico, el celular, entre otros.
Le damos la bienvenida a la ingeniera Sandra Vargas, profesora de la Universidad Simón Bolívar, quien nos profundizará en la temática de hoy. Ingeniera, ¿qué es la teoría de sistemas y cuál es su principal representante? Gracias, ingeniero Raúl, por la invitación. Con respecto a tu pregunta, la Teoría General de Sistemas, TGS, fue formulada por Carl Ludwig von Bertalanffy y publicada a partir de la década de los 50. Arnold describe que la teoría general de sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y al mismo tiempo como una orientación hacia la práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. ¿Qué es una máquina de estado finito? Una máquina de estado finito, Finite State Machine, llamada también autómata, describe el comportamiento de un sistema reactivo mediante un número determinado de estados y un número determinado de transiciones entre dichos estados. La salida va a depender de una entrada y un estado actual. Hablemos un poco sobre la representación por diagrama de transición de estados. Las máquinas de estado finito representan una técnica especial de modelado de circuitos lógicos secuenciales. Esta conceptualización es de gran utilidad en el diseño de circuitos donde todas sus funciones pueden ser exactamente listadas, conteniendo todos los posibles estados y sus condiciones para que éstas evolucionen de uno a otro estado. Con el desarrollo de los sistemas embebidos y su cada vez mayor velocidad, las máquinas de estado finito se han convertido en una poderosa herramienta para el desarrollo de controladores digitales. Es considerable la teoría general de sistemas como parte del sustento teórico en la construcción de la metodología de incorporación de Blended Learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque le permite visualizar como un sistema abierto que interactúa con otros sistemas como profesores, estudiantes y tecnología como mediación. Estos sistemas a su vez están subdivididos en sistemas más pequeños, con un comportamiento holístico, trabajando bajo los principios de la sinergia y alcanzando metas comunes. Muchas gracias, ingeniera Sandra Vargas. Gracias a usted. Bueno, entonces, en ese momento pudieron escuchar que pues se trabajó un podcast en modo entrevista, aunque esto por tiempos y por esta reunión también pues se hace corto, porque tener un podcast de media hora acá y colocarlos a ustedes a escuchar pues se nos va toda la experiencia. Entonces, por eso lo hicimos de esta manera corta para que ustedes presenciaran que podemos integrar nuestra voz, que podemos invitar a una persona para que forme parte de esa construcción de ese conocimiento o también para crear un debate. Entonces, esta experiencia es interesante cuando se hace todo este proceso de planificación. Raúl, porfa, tu pantalla, no la estás compartiendo. Voy para allá, listo. Bueno, ahí estamos en la presentación acerca de lo que pudieron sentir. O sea, noten que la información ahora llega por nuestros oídos y la procesamos para interiorizarla y poder crear nuestro propio conocimiento. Partiendo entonces de este orden del día, tenemos en la parte inicial qué es un podcast. Vamos a trabajar toda la parte conceptual muy breve y muy específica, porque pues acá podríamos dar solo una charla de podcast a nivel teórico, ¿no? Tenemos en una segunda fase lo que es la planeación. ¿Cuáles son esas fases que debemos emplear para poder construir o llegar a ese podcast? Y tenemos en la fase 3, en la parte 3 del orden del día, las herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Y al final, pues empezamos entonces a hacer la práctica.
Ojalá que pues hoy voy a ser muy lento con el proceso para que ojalá todos pudiesen hoy llevarse ese aprendizaje de cómo abrir esa herramienta, cómo grabar su voz y cómo importar un sonido y mezclarlo, que es lo que quiero en esta experiencia, que ustedes se lleven en ese momento, que empiecen a construir su propio podcast. Entonces, el concepto ha sonado bastante y lo podemos sintetizar y podría tener varias definiciones. Una definición de un podcast podría ser un audio largo, que es generalmente como su esencia de ser largo, pero por los tiempos de consumo de los estudiantes hoy en día se lleva a un audio corto, de tal manera que sea consumible, o sea, que ese audio que es largo lo pudiésemos dividir en varios fragmentos y pudiésemos compartir varias experiencias. Podemos tener unas duraciones, igual que los videos, entre 7 minutos, 30 minutos, máximo 1 hora, pensaría yo, porque lo que hacemos entonces con un podcast es poder crear esos episodios o capítulos, llamémoslo así, donde pueda contar una experiencia en cada episodio. Incluye uno o varios episodios, uno o n episodios. Se configuran pues de acuerdo a esa planificación o a esa necesidad que usted tenga para poder llevar a cabo o transmitir esa información. Un podcast también puede ser un programa de radio. Podemos, por ejemplo, entrevistar en estos momentos a la directora de pedagogía, donde nos cuente toda la experiencia de virtualización de cursos. Ahí estaríamos hablando media hora y eso puede ser inclusive para un insumo, para un programa de radio, y en este caso sería como una especie de entrevista, o también podremos simular lo que son las noticias. Recordemos que hoy en día está de moda eso que dicen que el informante eres tú desde cualquier lugar del mundo, suba la noticia. Entonces, esto también se puede manejar. Los periodistas lo están haciendo con las aplicaciones móviles, graban la noticia, la cuelgan a un sitio y toda la dependencia de comunicaciones tiene acceso al instante de todos los reportes que están llegando de diferentes ciudades. Entonces, esa parte es con la sincronización con las plataformas digitales. Un podcast también es un contenido educativo, tal como lo explicó Rafael al inicio. Queremos poder llegar al estudiante de diferentes formas, inclusive tener en cuenta aquí el concepto de inclusión, que también es importante diseñar esos recursos para esas personas con la capacidad reducida. Podemos pensar en llevar una clase hacia esas personas que siempre están pidiendo a gritos recursos digitales para este tipo de población. Tenemos también podcasts como narraciones. Podemos hacer una narración temática sobre historia, filosofía, inclusive podría hablar sobre mi clase un cierto tiempo. La diferencia del podcast es que lo puedo publicar y lo puedo descargar. Hoy en día hago toda la planeación, construyo mi podcast y lo subo a una plataforma y después las personas, los estudiantes podrían descargarlo. Inclusive lo puedo llevar a mi aula extendida. Está el podcast educativo. Podcast educativo, tal como lo señala Reynoso, es un medio didáctico que consiste en un archivo de audio digital con contenidos educativos. Es creado inicialmente por profesores o por estudiantes y se hace a partir de un proceso de planificación didáctica. Desde este punto de vista pedagógico, tal como lo permitió resaltar Rafael, con el audio yo puedo estimular el pensamiento crítico, yo puedo llegar al estudiante con unos fundamentos y él en el momento que está explorando puede refutar ese conocimiento y puede construir desde su propia autoformación y autoaprendizaje. Puede generar también su propio concepto. También facilita la comprensión. Recuerde que lo que le decía, si estamos en modo descanso, tenemos un podcast escuchándolo, podemos fácilmente comprender lo que está diciendo el locutor. Pero bueno, viene la pregunta, ¿y cómo hago ese podcast? ¿Y quiénes pueden participar? ¿Qué necesito para hacer ese podcast? Pues es fácil, solamente, primero que todo, el locutor o vos, en este caso, si no eres locutor,
pues vas a hacer entonces ese proceso de grabación. Tú como experto temático de tu asignatura, vas a ser ese presentador. Acá pues recuerde que jugamos un poco con la imaginación del estudiante, o sea, no podemos grabar un podcast de una manera plana leyendo, sino ojalá en algunos momentos también pudiese usarse como una dramatización, o sea, de tal forma que el estudiante se pueda capturar la atención del estudiante con esa transmisión en ese audio. Entonces, importante que participe una persona, en este caso, si lo fuésemos a hacer en un equipo de desarrollo, estaría un locutor voz marca, que es una voz institucional, estaría un presentador, estaría un colaborador o dos colaboradores, un entrevistado, esa persona que invitamos a la mesa de trabajo. Pero a veces solamente nos toca como profesores solos, pues también lo podemos hacer y explicar toda la clase, usar los sonidos, los efectos especiales para darle algo diferente al audio que estoy grabando. Pero ¿qué necesito para hacer ese podcast? Primero que todo el guión, igual que el video. Tenemos que saber cómo va a ser en este caso esa película o ese audio, esa historia que nos van a contar, y hay que escribir esa secuencia. Necesitamos un micrófono. En estos momentos, por ejemplo, estamos hablando a través de un micrófono convencional que va conectado al computador, pero también es importante, por ejemplo, si en algún momento esto le apasiona, poderse comprar una consola de audio, el cual permite mejorar mucho más la voz y va a salir más clara, más fuerte, más nítida. También necesitamos allí un procesador de voz. Estos procesadores oscilan entre 200, 300 mil pesos. Solamente ya vienen con puerto USB, lo conectan al computador y conecta el micrófono, y la señal del micrófono que sale es limpia. Igual se hace mucho en el caso de producciones de jingles radiales, producciones de alta calidad ya para llevarlo a la televisión, a la radio. Son estos tipos de dispositivos. Necesitamos también software. Lo podemos hacer también con un móvil, un celular también podemos grabar. Hoy en día los celulares tienen buen micrófono para transmitir. Noten que el audio que pasé con la ingeniera Sandra Vargas, ella me lo pasó por WhatsApp. Yo lo que hice fue convertirlo y hacer la mezcla, ¿sí? Entonces se puede hacer esa construcción tan fácil, por ejemplo, de decirle a un experto, envíeme un recurso propio tuyo para poderlo mezclar y tener varios invitados en el podcast. Entonces es más de planeación, es más del diseño de lo que quiero hacer con mi podcast. También necesitamos el software. Para este caso, manejar el software libre, ya lo vamos a ver. Hay varios tipos de software. Tenemos el privado, el pago, y tenemos el libre, que es el que nos permite trabajar sin pagar licenciamiento y contar con un banco de sonidos libres. Es importante, ya en las clases anteriores o webinars anteriores hablaron de los bancos de sonidos libres de YouTube. Ya ahorita lo vamos a mirar. Y la voz es importante para construir este recurso. Pero bueno, empecemos con la planeación. Lo primero que debemos hacer entonces es el qué voy a hacer y detectar esas necesidades. Debo detectar esas necesidades de fomentar esos hábitos en los estudiantes, de crear esa curiosidad, que esto que estoy grabando lo lleve al estudiante a debatir, ¿sí? A ser crítico, a crear comunicación también con contenidos, de poder llegar más fácil al estudiante. Después de que detecto esas necesidades, pues creo los objetivos o el objetivo general del podcast, que en este caso sería cómo poder conseguir que el estudiante escuche este material con un propósito. ¿Qué quiero conseguir con ese estudiante al escuchar este podcast? Nos vamos al guión. El guión, ustedes ya conocen el formato, bueno, el formato de video. Hoy les voy a mostrar el de audio. Es muy parecido. Sin embargo, hay que ir igual que el video, acomodando los tiempos para poder llegar a un producto final. Aquí lo que hacemos es plasmar en el guión el texto, las palabras que usted va a decir o la que va a decir el entrevistado, y también en cada fila ir planeando qué audio o qué efecto especial va a manejar, si lo va a hacer secuencial o si lo va a hacer mezclado. Viene la producción, que es ya montarlo en la herramienta, en la plataforma tecnológica,
y hacer todo el proceso de grabación de voz en off, de mezclar los audios que están en este momento en las librerías, por ejemplo, de YouTube, mezclarlos y generar ese producto final consolidado. Y la evaluación que se va a manejar a través de una rúbrica, de una rúbrica con requerimientos mínimos para que ese podcast tenga una calidad y podamos publicarlo en las plataformas digitales. Aquí hay que tener en cuenta, y por eso se tocó el tema de lo que es el banco de software libre, porque cuando llevas un podcast, por ejemplo, a SoundCloud, si usas seguramente alguna canción comercial, él te va a bloquear o te va a enviar un correo que estás cometiendo esa infracción, ¿no? De usar canciones con derechos de autor, y es un poco peligroso allí. Entonces, las herramientas tecnológicas que vamos a trabajar en el día de hoy es el Audacity o el Audacity, como quieran pronunciarlo, y Anchor FM, ¿sí? Se escribe Anchor y se lee Anchor FM. El Audacity es un editor libre, así como el compañero nos mostró el OpenShot, que es para editar video. Aquí tenemos el Audacity para editar audios. Es instalable, usted lo descarga, ahorita vamos a hacer el proceso, trabaja de manera local y está disponible en esta dirección. Si quiere, ahora hacemos el proceso de instalación. La idea es que hoy, como les digo, hagamos el ejercicio, los que puedan, lógicamente, y podamos hacer por lo menos grabar nuestra voz, mezclarle un audio y guardarlo y exportarlo. Finalmente el podcast es eso, es la grabación de nuestras voces, de mezclarla con unos fondos musicales o unos efectos especiales y producir el audio final. Y Anchor FM es una herramienta que está sonando bastante en el aspecto de que es sencilla para trabajar. Lo puede trabajar desde la aplicación móvil, usted lo puede descargar o también lo puede trabajar en la website, el sitio web, pero estuve haciendo unas pruebas y hay unas limitaciones con respecto a las conexiones de internet. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo con Audacity y lo tengo instalado, voy a tener fidelidad, voy a tener rapidez para poder editar, grabar, mientras que con estas herramientas que están en internet dependen de la señal, y cuando se procesa una voz siempre se demora unos segundos en subirla al servidor, y eso pues nos puede desesperar un poquito, pero bueno, hay que encontrarle la mejor cara a la moneda para poder crear nuestras propias herramientas. Y bueno, creo que esta es la primera parte de conceptual. Ahora vamos a, antes de iniciar la experiencia, quiero mostrarles el guión, porque es importante arrancar con un guión. Sin ese guión no podríamos grabar. Podemos grabar por grabar, pero no estaríamos cumpliendo con ese propósito de llevarle a transmitir al estudiante para que él aprenda sobre una temática específica. Bueno, entonces por acá tengo, aquí, este es el guión que con el Departamento de Pedagogía se ha revisado y se ha autorizado para que ustedes lo empleen para hacer estos podcasts. Entonces, el audio que escucharon al inicio, ya está corriendo en la pantalla, el audio que escucharon al inicio fue estructurado en un guión. Entonces, en el momento que, esperen aquí si lo puedo pasar a Word, acá. En el momento que ustedes vayan a hacer ese podcast, piensen que es como si también fueran a hacer el video que les pidió el profesor Rafael. Entonces hay que proyectarlo hacia dónde va ese video, qué quiere usted lograr con ese video. No es grabar un video o un audio por grabarlo, debe tener un propósito específico. Entonces está en la primera parte que es la identificación. La identificación del podcast es muy parecido a la caracterización que estamos haciendo en el curso. Entonces nos pide el título de la grabación o cuál serie de podcast va usted a colocar allí en el guión. Entonces el primer título que vamos a colocar a ese guión de podcast sería Teoría de Sistemas y las Máquinas de Estado Finito. Después nos va a ofrecer en el episodio, cuántos episodios vamos a tener. Recordemos que el episodio es como, podremos llamarlo así vulgarmente, como los capítulos, ¿sí? Los capítulos que usted va a crear allí. Si hay alguna secuencia entre esos capítulos, ¿sí? Entonces allí tenemos el episodio que usted puede seleccionar
si ese episodio es un piloto que usted está haciendo, una prueba piloto, o si es un episodio único. Para este caso, el ejercicio lo manejamos único, o si es el episodio 1, o si es el episodio 2. Recuerde que cada episodio lleva una estructuración que puede ser diferente. Entonces, ahí se define el número de episodio que usted va a desarrollar. Viene la fecha de elaboración, viene el autor, quién es el autor, el profesor, en este caso el correo institucional, qué rol cumple en la universidad, bueno, ahí podría ser el cargo de profesor de planta, el programa o la dependencia donde se va a construir ese podcast. Viene también la parte del tema central, que es la descripción del tema del tópico central, en este caso sería la teoría de sistemas y las máquinas de estado finito. Viene una sinapsis, una breve descripción del contenido. Por ejemplo, este podcast hace referencia a los conceptos de teoría de sistemas y las máquinas de estado finito. Hace una introducción también a los sistemas y posteriormente define la teoría de sistemas y las máquinas de estado finito. ¿Y cuál es el objetivo central de ese podcast? Será orientar al oyente en la definición de los sistemas y las teorías, así como la interpretación de los conceptos aplicados al mundo real. Aquí también viene una parte del formato radiofónico de los podcasts. Podemos acá entonces determinar si es una radiorevista, si es un documental, si es un reportaje, si es una charla o entrevista, o si es solamente informativo. Entonces, depende del tipo de recurso, o mejor, de formato radiofónico que usted vaya a utilizar. Tenemos por acá los podcasts en el día de hoy deben llevar una imagen en la portada. ¿Por qué? Porque esa imagen permite identificar a los usuarios sobre qué va a tratar ese podcast, ¿sí? Esa imagen abre esa lente sobre qué será ese podcast que va a escuchar. Y posteriormente viene entonces el formato de audio. Casi siempre los formatos de audio de los podcasts están en formato MP3, que es un formato comprimido, ¿sí? Está el otro formato que es el Wave, pero ese formato es de mayor calidad, pero es mucho más grande en el momento de grabar el audio, y entonces vamos un poco a depender de ese tamaño en el momento de subirlo, de mezclarlo, va a ser un poco complejo. Nos pregunta ahora, ¿cuántos locutores van a participar y cuántos invitados? Pues en este caso, para el guión, para el audio que ustedes escucharon, solamente estuvieron 2 personas. Estuvo la ingeniera Sandra Vargas como invitada y estuve yo en la parte de locución y presentación. El desarrollo del contenido. ¿Cómo se desarrolla el contenido? Noten que muy parecido al video. Tiene un número de podemos llamarlo de un recurso, si es texto o audio, 1, 2, 3. El 1 representa que es la presentación. El podcast debe tener entonces una presentación o intro, ¿cierto? Que puede ser una voz comercial o una voz institucional, mejor, en este caso de la universidad, donde así como hicieron con los videos, ¿no? Que tenga un video de introducción, un video en el centro, el video de ustedes, y al cierre los créditos. Muy parecido podría ser. Tiene entonces acá donde le damos la bienvenida del Departamento de Pedagogía y Vicerrectoría Académica a este espacio de formación. Entonces note que agrego un sonido. Ese sonido viene del banco de sonidos libres de YouTube, y note que al frente sale dónde o cuándo empieza, en qué momento empieza ese sonido y cuántos segundos va a demorar ese sonido. Entonces aquí, bueno, podría representar en segundos al final o en minutos si se va a pasar a la escala de minutos. Entonces está la presentación o intro, luego viene la introducción a la temática y posteriormente viene el desarrollo de ese podcast, donde viene estructurado qué va a decir el locutor y viene estructurado qué va a decir, en este caso, bueno, si se va a hacer esta entrevista ya con algo que se le solicitó con anterioridad a la persona que se va a entrevistar, pues se tiene el texto. Si no, dependemos entonces del aporte que haga esa persona, y nos tocaría recalcular acá cuánto se demoró si lo hacemos dependiendo del aporte de la persona. Pero si ya la tenemos con el texto, ya envió el texto con tiempo, podríamos entonces ahí ya contabilizar con el cronómetro
cuánto demoraría. Tenemos entonces las secciones. Note que viene otro texto donde yo le pregunto qué es la máquina de estado finito. Ella responde hasta el minuto 102 y finalmente hago otra pregunta y cierro, conclusiones y cierre. Entonces acá el locutor hará un cierre al podcast. Raúl, discúlpame que te interrumpa, Sí, tu señor. pantalla está congelada. Ok. ¿Me dices si detengo la presentación y comparto de nuevo? Sí, porfa, que lo que estabas diciendo, ya ahora se está moviendo, pero ahorita no. Ok, espera, la ¿ahí se está moviendo? Sí, ahí se está moviendo. A ver, entonces. Para que porfa repitas nuevamente la parte del guión donde estabas explicando las preguntas y la respuesta del podcast. Ok, listo. Acá, entonces, en la parte del formato de contenido, ¿sí? Sí, para que Ok. repases nuevamente el contenido del podcast. Vale, listo. Entonces, en la estructura del podcast está como una presentación o entrada, ¿cierto? Que le estaba diciendo que la puede hacer una voz institucional o la puede también grabar el profesor, no hay problema. Viene de pronto, esto es, pues si quiere usted grabar, porque ahora los podcasts, usted lo puede grabar con un fondo musical o si quiere lo deja sin fondo musical. Entonces solamente aparecería su voz. Entonces, como dicen en algunas partes, hay que tener cuidado con el fondo musical que no vaya a distraer lo que ustedes están escuchando del experto temático. Viene una introducción a la temática, ¿sí? Ahí estoy viendo. Viene una introducción a la temática y viene el desarrollo, o sea que tenemos presentación, introducción a la temática y desarrollo. Y conclusiones, son esas 4 partes que debe llevar el podcast para este caso. Entonces note que acá le hacemos la pregunta a la ingeniera y ella nos responde y la duración es en el minuto 31 arranca esta parte de la voz y termina en el segundo 31 segundos y termina en 81 segundos. Y así se maneja entonces todo el diálogo, o si en el caso, si usted lo va a hacer solo, sin entrevista, usted colocaría igual como hicimos el ejercicio con los videos, donde coloca la presentación de la diapositiva, pero no acá, sino coloca el texto que usted va a grabar y cuánto tiempo se va a demorar. Y esto es una secuencia. Recuerde que el podcast es una secuencia de sonidos, ¿sí? Entonces, es como cuando usted le va dando play o ejecutar al reproducir, él se va encontrando los sonidos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos por cada fila que está el locutor y la persona que está entrevistando. Y tenemos entonces ya el cierre, conclusión y cierre. Entonces, les recuerdo 4 pasos: presentación o intro, introducción a la temática, desarrollo de la temática y conclusión y cierre del podcast. Esto lo vamos a validar en el formato de evaluación de rúbrica. De una vez, si me lo permiten, paso al formato de evaluación de rúbrica. Antes de entrar a la práctica, tenemos que tener toda la documentación a la mano. Bueno, acá creo que no lo voy a ver acá porque lo tengo en Excel. A ver, pero sin embargo, bueno, sí lo voy a pasar a Excel. Mientras cargo aquí el Excel, podríamos entonces mirar que la rúbrica evalúa, en este caso, la rúbrica evalúa diferentes aspectos del podcast, pero evalúa tanto el guión y evalúa el producto final, ¿sí? Entonces, para la parte del guión lo que evalúa es como un check-in a todas las partes que tiene el guión. En este caso, podemos decir que lo que podemos evaluar del guión es que, primero que todo, tenga la parte del título, la parte de lo que es la facultad o los nombres de la persona, que esto finalmente vienen formando parte de lo que conocemos como los metadatos, ¿no? ¿Sí? Entonces noten, si ven ahí la plantilla, no sé, demora un poco cargar el Excel. Tenemos entonces, les leo, se evalúa a nivel de guión el título del podcast, la fecha de elaboración, el autor, el programa, o sea, toda la estructura que tiene el guión debe cumplirse. Y en esa rúbrica se debe colocar unos pesos a esas partes del guión. Por ejemplo, texto, sonido, tiempo. El texto presenta citaciones. Y a nivel de producto final,
tenemos, por ejemplo, el fondo musical, el volumen de la voz, el tiempo proyectado, cumplido, el texto grabado, posee efectos de sonido, formato de presentación de audio MP3. Bueno, entonces creo que no podemos proyectar la rúbrica porque congela el equipo, entonces sigamos allí en el PDF. Aquí está, mire, título, sinapsis, sección, texto, sonido. Entonces se evalúa desde la parte del guión. Aquí lo corro en PDF para que sea mucho más rápido. A nivel de producto final tenemos entonces el fondo musical que usted usó es adecuado. Evaluamos, por ejemplo, la capacidad, el volumen de la voz es adecuada, el nivel, el tiempo proyectado, posee efectos de sonido, la organización, la presentación de contenidos, el formato de audio, ya está desplazando, el formato de audio es en MP3 o es compatible con las plataformas de publicación, el uso de audio de fondos, de libre autoría, usted utiliza el vocabulario adecuado para el oyente, la entrega del podcast fue en el tiempo establecido. Entonces, esto en Excel, ya está, luego le comparto allí, la rúbrica creo que ya está en el aula, se coloca entonces 1 o 0, dependiendo si cumple. Pero para que nosotros, yo le llamo el proceso de blindar lo que hacemos esa autoevaluación del producto. Entonces vamos chequeando qué nos hace falta y lo que hacemos es mejorarlo para poderlo entregar y que el evaluador dé su concepto. Entonces, note que acá solamente estamos evaluando el guión y estamos evaluando el producto final, pero hay otras rúbricas que evalúan, por ejemplo, la dicción, la pronunciación, tiene que ver más con la parte de cómo los locutores y cómo los expertos graban los podcasts, que también es un punto interesante allí, pero no lo agregué para no extender el proceso. Bueno, entonces vamos a ver acá y me permiten aquí acceder a la página web. Si quieren los compañeros, vamos mirando si tenemos señal, si tenemos acceso a la página web. A ver si aquí la pantalla no se congela. Vamos a ingresar entonces a ver si tenemos la opción, Rafa, ahí para compartir el audacityteam.org para que todos ingresen y descarguen la aplicación. Repite el link, porfa, Raúl. Ajá, te lo ya leo. Lo publico, ya lo voy a... Sí, gracias. Vale, claro, listo. Audacityteam o audacityteam.org. Vamos a descargar entonces el programa y vamos a hacer entonces la práctica. Pues vamos a mirar aquí entonces cómo puedo grabar mi voz, que sería el primer paso. Primer paso, cómo descargarlo. Segundo, cómo puedo grabar la voz. Tercero, cómo importo un audio. Cuarto, cómo lo mezclo. Y 5, ya exporto el audio, lo grabo y lo exporto. Entonces sería como el proceso a seguir. Vamos a darle entonces unos minutos a los profesores para que puedan descargar el programa. Vamos a darle unos minutos allí. Rafa, voy a dejar de compartir y vuelvo y conecto para ver si descongelo la pantalla un segundo. Raúl, no sé si mientras tanto quisiera responder unas preguntas, pues yo sé que ya las has nombrado durante el webinar, pero de pronto es ideal recordarlo Claro que sí. a los demás. Sobre todo, la pregunta que más nos hacen es el tiempo recomendado que debe durar un podcast. Bueno, el tiempo recomendado, recuerde que como tenemos diferentes tipos de necesidades, llamémoslo así, podríamos recomendar ese tiempo entre unos, si es una entrevista, por ejemplo, 30 minutos, pero depende también de la estructura que tú manejes.
Pueden haber podcasts de 7 minutos, o sea, para lo que tiene que ver con el consumo rápido de algo, pero pueden existir de 30 minutos y de 1 hora máximo. O sea, ya pensar en hacer un podcast de más de 1 hora sería bastante tedioso, pegarnos ahí 1 hora a un audio, ¿no? Entonces, lo mejor es agarrar ese audio y partirlo en fragmentos, igual que hacen con los videos. Muchas gracias, Raúl. Quería recordarles a todos pues que estos formatos, tanto del guión como la rúbrica, y además va a estar montado un manual acerca de los podcasts, van a estar subidos en el componente tecnológico del curso de aula extendida. Por el momento pueden encontrar el guión y la rúbrica para que la vayan leyendo, la vayan estudiando y pues en este proceso irla trabajando. Acá tengo otra inquietud de la profe María Vergara. Ella nos pregunta, ¿puedo grabar el podcast en Audacity y colgar el MP3 en el aula? ¿Eso cuenta como podcast? Sí, claro que sí. En Audacity es la herramienta ideal para grabar el podcast y en el momento de colgarlo en el aula, pues quedaría para un público solamente de la universidad. Cuando tú lo cuelgas a una plataforma comercial, pues ya están pensando es en que en algún momento se pueda monetizar, ¿sí? Que puedas comercializar eso que hiciste. Pero para este caso, digamos que, pues bueno, como lo hemos ido hablando, para subir un podcast, lo ideal sería no tanto en el aula por las cuestiones de los tamaños de los archivos, sino se puede colgar inclusive en su drive personal y poderlo traer con el link, o lo puede crear una cuenta en SoundCloud, lo sube y lo trae al aula como un embebido, como un insertar URL o una dirección externa. Entonces es viable hacerlo por allí. Gracias, Raúl. Rafa, no sé si podríamos mirar allí el acceso a la instalación, o hay más preguntas. No, ya si quieres puedes empezar con lo del software. Ya no hay más preguntas. Nos hacen una pregunta que dice, me aparecen muchas subopciones al descargar, ¿cuál escogería?
Estamos teniendo problemas técnicos con la conexión del profesor Raúl. Esperemos unos segundos a que se reanude en nuestro webinar. Gracias. Ya les contaba que Profesor Raúl, estamos presentando problemas de sonido por su parte. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí. Bueno, entonces vamos a descargar la aplicación. Está ahí en Windows, Download Windows y Audacity instalador, descargar el instalador. Raúl, para que porfa lo hagas nuevamente, que ahorita lo estabas haciendo pero no te estábamos escuchando. Ok. Déjame aquí un segundo. Espérame un segundo acá. Estamos en aquí. Entonces, en la parte superior está el menú Download, ¿cierto? Y aparece Windows, Mac, Linux, Source, bueno, para diferentes sistemas operativos, ¿sí? En sistemas operativos. Y vamos a escoger entonces la versión de Windows. Ya vamos. Download Windows. Y Audacity 242 Installed. Raúl, mientras que estamos descargando, hay una pregunta que nos dicen que para efectos de nuestro proceso, si tengo interés en utilizar podcast, ¿cómo sería la validación de la rúbrica? Bueno, la validación como tal, recuerda que cumple con unos requisitos. Tiene que ver con la parte del guión como tal, que es cumplir todos los aspectos o características que se requieren en el guión. Eso por una parte. Entonces, ahí hay una escala que indica si su producto va a quedar de un nivel excelente, si no estoy mal, es bueno, aceptable, o por mejorar. Entonces hay unas escalas allí entre 9 y 10, entre 7 y 8, que clasifica el podcast de acuerdo al cumplimiento de esos componentes. Lo mismo con el producto final. Entonces hay que tener ahí el cumplimiento, ojalá al máximo, para poder determinar que el podcast sea de calidad. ¿Ya las personas estarán instalando? Sí, Rafa. Puedes seguir, adelante. Ok. Vamos a ver, aquí es que estamos, ajá. Aquí, déjame compartir. Bueno, entonces vamos a ver si podemos acceder a la aplicación. Una vez que se instale, podemos entonces abrir la aplicación Audacity. A ver, entonces, lo primero que tenemos que hacer y las recomendaciones que se dan es, bueno, hay que escoger la hora para grabar. Definitivamente no se puede grabar en algunos momentos del día porque hay mucho ruido, ¿sí? Entonces, se recomienda poder programarse para horas de la noche, donde usted esté todo el televisor apagado, en fin, que no haya ruido exterior, y poder entonces hacer la grabación.
También se recomienda hacer unas prácticas antes, de tal manera de ir como acostumbrando la voz. ¿Sí? Recuerde que hay que, de cierta forma, seguramente muchos no han hecho la experiencia de grabarse y escucharse. Eso también es una experiencia que yo promuevo mucho con mis estudiantes. Los coloco también en algún momento a hacer un video así con guión y que ellos se vean en este video, porque eso permite fortalecer esas competencias comunicativas, porque en el momento que están en el mercado, cómo ellos se pueden ofertar esos productos en ese momento que desarrollan. Entonces, bueno, vamos para empezar a grabar. Les muestro por acá, tenemos igual que Word, tenemos un menú que es el menú archivo, editar, seleccionar, ¿sí? Tenemos el menú ver, reproducción, pistas, generar efecto, analizar. Por tiempos vamos a manejar los principales y bueno, lo primero que vas a hacer entonces para grabar es dar clic al botón rojo. El primer proceso que vamos a hacer entonces es cómo grabar nuestra voz. Le das clic al botón rojo y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio de la virtualización de cursos en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Ahí le damos parar. Entonces, noten que en el momento que usted graba, se van a mostrar unas ondas o señales que son las que permiten ver o escuchar el audio. Entonces, esperemos allí a ver si tenemos el... Ajá, ahí está la grabación. Tenemos las señales. Esto es muy fácil. Yo quiero que ustedes vean que es muy sencillo trabajar el audio. Lo que hay que hacer entonces es aprender cómo, por ejemplo, puedo mejorar lo que hago. Entonces, recuerde que estamos grabando no con toda la calidad del proceso. La calidad del proceso depende cuando tengo, por ejemplo, en un estudio de grabación, que las paredes estén acondicionadas, que no se escuchen ruidos externos, que el micrófono sea, bueno, ya sea de condensador o sea un micrófono, por ejemplo, un Shure, que es una buena marca recomendada, y que tenga antipop. Ese antipop es como esa tela o esa que obstaculiza cuando tú hablas, cada vez que pronuncias algo, la P suena fuerte. Entonces, para que no quede eso grabado dentro del sonido, esos elementos como el antipop evitan eso. Bueno, entonces tenemos las señales. Les enseño acá. Entonces, igualito que Word, con el clic sostenido usted puede marcar toda la señal, ¿sí? Con el clic sostenido usted puede marcar toda la señal. ¿Para qué se marca esa señal? Pues esa señal se marca con el propósito, primero que todo, de seleccionarlo y aplicarle algún efecto, ¿sí? Yo puedo aplicar el efecto, por ejemplo, de reducir el ruido, ¿sí? Generalmente cuando grabamos con micrófonos convencionales, queda mucho ruido en la grabación. Ahí en ese momento estoy seleccionando, se vuelve blanca la pantalla, ¿no? Y entonces, cuando selecciono, noten que voy a seleccionar, esto que conocemos acá son ruidos. Entonces, vamos a aprender primero que todo cómo quitarle el ruido a lo que estamos haciendo, ¿sí? Puede ser que quede mucho siseo, hablo de un siseo como un, sí, como un ruido constante. Lo que hacemos primero entonces es ir al menú efecto y poderle decir reducción de ruido. Note que allí sale, en el menú efecto, sale la opción reducción de ruido. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando le damos clic a reducción de ruido, me sale una opción que dice obtenga el perfil del ruido. Entonces, como ya lo tengo seleccionado, que fue la primera parte que seleccioné a la izquierda, yo le digo obtener ruido. En ese momento, él toma esa ¿cómo se llama? Esa muestra y la va a aplicar de forma inversa al sonido para eliminarlo. Entonces, ya en el momento de aplicar esa muestra, ahora mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo el sonido con el clic sostenido, recuerde que selecciono, y voy a aplicarle lo mismo, efecto reducción de ruido. Pero ahora no le voy a decir obtener el perfil, sino que voy a decirle
aplíquelo, vamos a darle a aceptar, ¿sí? Para que esa muestra que seleccionó al principio borre el sonido que estaba o el ruido que estaba al inicio. Note que ya bajó la señal de ruido, entonces ya se va a permitir escuchar mejor. ¿Qué viene ahora? Bueno, digamos que cuando uno graba, uno tiene, por ejemplo, muchos, llamémoslo así, a ver cómo se podría llamar, como unos baches dentro del sonido. Esos baches lo pueden conformar espacios en blanco que hemos dejado mientras grabamos. También está allí presente cuando, por ejemplo, tomamos respiración. Estamos hablando de... Claro que sí, que entonces queda la respiración muy fuerte en el sonido. Entonces eso hay que eliminarlo porque eso, cuando usted lo amplifica o le coloca un efecto, pues al amplificarlo, su nombre lo dice, va a sonar más fuerte y esos ruidos mínimos se van a detectar, van a sonar fuerte. Ahora amplifíquelo usted con una picó, ¿cierto? O con un sonido grande de amplificación de concierto. Entonces va a sonar muy fuerte ese error. Entonces lo que vamos a hacer es ir depurando la señal. Entonces, por ejemplo, esta señal inicial que voy a marcar son baches, son espacios en blanco que se selecciona con el clic sostenido y con la tecla suprimir, o también acá con las tijeras, a ver, con la tecla suprimir, no veo el de borrar, le damos con la tecla suprimir y automáticamente se borra esa selección que tomé al inicio, ¿no? Note que acá hay otro vacío, no quiere decir que vamos a irle quitando a todo el documento, para eso hay que irlo escuchando y ir eliminando lo que no me sirve. Le doy tecla suprimir y voy borrando lo que no necesito, ¿sí? Ahora, noten que acá arriba, bueno, voy a explicar los principales, está los siguientes botones. Voy a explicarles estos dos que son con los que más trabajo, que es el de seleccionar la señal, que es el botón de arriba, y este que aparece flecha hacia ambos lados, se utiliza para mover el sonido en el tiempo, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, con este seleccionar es para esto, miren, para seleccionar, ¿sí? Pero digamos que el sonido que llegó, no quiero que arranque, noten que la parte de arriba tiene como una regla. Esas reglas son los tiempos, el segundo que va atrás, los segundos o los minutos que van transcurriendo, ¿no? Entonces, noten que con este botón, en la parte de abajo, herramienta de cambio de tiempo, usted lo que hace es mover el sonido en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este sonido va a sonar a los 3 segundos, no va a arrancar en el 0, sino que va a sonar en el segundo 3. Cuando llega a los 3 segundos es que va a permitir escuchar el audio. Entonces, notemos acá, le podemos dar play, mira, 3 segundos. Y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio. Entonces, noten ahí que puedo jugar con el movimiento, con este botón de los sonidos en el tiempo. Recuerden que como esto es una secuencia, yo tengo que ubicar los sonidos de acuerdo al tiempo en el que le corresponde, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a enseñarle unos trucos acá de cómo mejorar nuestra voz. Noten que la voz que grabamos, pues es una voz plana, no tiene ningún efecto, es un sonido, digamos, como se captura la señal, por eso digamos que no es de alta calidad, pero nosotros podemos ir arreglando el sonido. Por ejemplo, cuando seleccionamos aquí, vamos a seleccionar la onda, toda la onda, y voy a colocarle, lo primero que usted tiene que hacer es verificar ¿cómo se llama? El nivel del volumen, ¿sí? Entonces, cuando usted quiere amplificar el volumen, ¿qué quiere decir? Voy a ponerle más potencia, lo que hago es correr la flechita hacia la derecha, cierto número de decibeles, o si lo quiero que sea menor, que no sea tan fuerte, entonces lo que hago es disminuirle los decibeles, ¿sí? Entonces, noten allí que vamos a una pista previa y de acuerdo a eso, usted le dice aceptar y aplica el volumen correspondiente. Si usted ve que cuando grabó y le quedó muy bajita la señal, bueno, a veces no se recomienda subirle tanto volumen porque los ruidos se amplifican. Entonces allí lo importante es, antes de grabar, por ejemplo, miremos acá,
Usted y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte. Note que en la parte de arriba usted ve el pique de la luz. Cuando se ve que los piques llegan al color rojo, significa que está quedando saturado el sonido. Entonces hay que bajarle el volumen a esa señal de voz que usted grabó. Bueno, vamos a aplicarle entonces, ya sabiendo que le podemos subir o bajar el volumen a la potencia de la voz, le podemos aplicar un efecto que se llama reverberación. ¿Qué es el efecto reverberación? El efecto reverberación consiste en un retardo de la voz, ¿sí? Entonces, ese retardo se añade a la voz original y es el efecto que ustedes sienten en la vida normal cuando van, por ejemplo, a una iglesia o van a una catedral y allá usted, hola, entonces suena como con un eco especial. Eso es lo que conocemos con la reverberación, es un retardo del sonido. Note que el tiempo de sala indica la cantidad, en este caso, si no estoy mal, de metros alrededor que puede llegar esa señal, pero se recomienda que el tono de reverberación no sea tan alto. Ojalá manejar unos rangos entre 5, 15 máximo de reverberación. Pues vamos a aplicarle la reverberación y el sonido va a ir mejorando. Y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio, de la virtualización. Noten que ahí ya la voz suena diferente, suena con un eco especial ahí, una reverberación, mejor un retardo de la señal. Ahora supongamos que usted quiere, ¿cómo se llama?, resaltar una palabra de lo que usted está grabando, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Y para qué se hace? Para que el oyente pueda escuchar que esa palabra es primordial, se debe resaltar dentro del podcast. Entonces, vamos a suponer que voy a resaltar la última palabra, o si quiero resaltar, a ver, de pronto, están formando parte del cambio. Aquí donde dice, por ejemplo, y le damos la bienvenida a todos los compañeros. Aquí, vamos a resaltar aquí donde dice compañeros. Lo que hago entonces para generar un eco, que es el siguiente efecto, note que la reverberación le da cuerpo a la voz y el efecto eco es para darle entonces a esa palabra un realce, ¿sí? Entonces, lo que hago para que eso se pueda ejecutar es, primero que todo, generar un silencio. Voy a generar un silencio puede ser de 3 segundos tal vez. A ver cuánto me muestra acá. Ahí. Yo creo que otro poquito más, debe ser un poco más amplio para que el eco tome el espacio para poder sonar completo. O sea, creo que. Entonces, mira, cuando señalamos la onda, aquí donde dice esta parte, vamos a señalarla, la vamos a señalar completa, incluyendo el silencio, ¿no? Incluyendo el silencio para que él repliegue ahí el eco. Entonces vamos a decirle por acá, aplíqueme el efecto eco. El efecto eco tiene un retraso, noten que tiene un retraso y un factor de decaimiento. Entonces, al darle clic y aplicar el efecto eco, cuando hablo de eco es decir hola, 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 ¿sí? Es aplicar o sonar varias veces esa palabra. Entonces, escuchemos. Y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio, de la virtualización. Sí notan que la palabra compañeros, bueno, se estiró más, quedó con un eco interesante ahí y pueden hacer entonces igual esa aplicación para todas las palabras que quieran resaltar. Bueno, entonces ya hemos visto cómo grabar la voz, simplemente dándole al botón rojo y hablar, ¿sí? Pero usted tiene que tener preparado el discurso ya, ¿no? Después de que usted graba, para la grabación, stop. Esto es igual que el equipo de sonido, ¿no? Stop, adelante, atrás, igualito. Pero bueno, ya tenemos la voz. Ahora vamos a incorporarle un sonido. ¿Cómo se incorporan los sonidos? Entonces, simplemente acá le vamos a decir en el menú archivo, importar, y le vamos a decir importar audio. Vamos a decirle importar audio. Entonces, ese importar audio, pues va a acceder a los audios que ya he descargado de la biblioteca de YouTube, que ustedes ya conocen el enlace, ¿no?
Lo pueden colocar en Google Audio Library y ahí va a acceder con su cuenta de Gmail a todos los sonidos free que se pueden descargar para sus videos y para sus podcasts. Entonces, note que por acá voy a aplicar un sonido que fue el que utilicé para el fondo musical del podcast y lo importo. Noten ahora, vamos a ir con calma para que ustedes vean que tenemos dos señales. En este momento tenemos dos señales. La señal original, que es la voz que grabé, y tenemos un sonido que importamos. Ese sonido que importamos se llama Yaw Harp, creo que se llama, es el fondo musical que vamos a mezclar. Entonces, a ver, me confirman allá, vamos bien, sí, ahí está importando, importa el audio, espérenme porque tengo las dos pantallas, y ahí tenemos entonces los dos audios. El audio de arriba es mi voz, ¿sí? Y el audio de abajo es la canción musical, el fondo musical, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es, primero que todo, noten que yo debo medir ese audio de abajo. Si ese audio lo voy a dejar para todo el podcast, o si solamente voy a utilizar una parte de él, por ejemplo, hasta aquí, si solamente voy a utilizar esta parte. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar solamente esa parte, entonces mira lo que voy a hacer. Esta parte hacia adelante, yo la voy a eliminar porque no la necesito, ¿sí? Le doy tecla suprimir, ¿no? Selecciono, tecla suprimir. Aquí funciona igual el copiar, pegar también, ¿no? Copia y pega señales. Ahora miremos cómo, en este momento, cómo sonaría el podcast al momento. Y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio de la virtualización de cursos en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Ahí le damos. Noten que en la parte de arriba se quedó un texto ahí que no debería ir, entonces lo selecciono y lo borro. Pero acá lo que ustedes van mirando es que esto va ejecutando en el tiempo, ¿sí ve? A medida que va avanzando este botón, este indicador verde, significa que se va encontrando con las señales. Entonces, y le damos la bienvenida a todos. Noten que este fondo musical hay que trabajar, o sea, les voy a decir algo, la voz del locutor o la voz del experto temático tiene que sobresalir sobre el fondo musical, ¿sí? Porque a veces escuchamos que el fondo es más fuerte que la voz y ahí estamos mal, ¿sí? Entonces, hay varias formas de bajar aquí el volumen. Si no estoy mal, creo que está con este botón. Usted podría jugar acá con el volumen, a ver, aquí. Lo puede reducir, ¿sí? Con ese botón. O también lo puede hacer con el botón de, con el efecto de amplificar. Entonces le quitamos o le bajamos el volumen para que el sonido del fondo no quede por encima de la voz. Es importante tener en cuenta. Note que ya hice la presentación y ya entró el sonido de fondo. Ahora, por ejemplo, vamos a incorporar otro sonido para poderlo mezclar. Supongamos que vamos a incorporar el sonido de Sandra para que ingrese allí al audio. Entonces, importo el audio. Como Sandra me lo envió por WhatsApp, ya lo tengo yo guardado en la carpeta, es más fácil, ¿no? Entonces, aquí tengo audio Sandra y podemos aquí, el primer audio de Sandra, vamos a descargarlo o no, importarlo mejor a la aplicación y noten que tiene pues un tono más fuerte, viene más fuerte. Bueno, esto porque le hice una producción, le coloqué efecto reverb, le coloqué más volumen, entonces está un poquito más alto. Sin embargo, acá entonces lo que hacemos con este sonido 3, note que va indicando qué es cada sonido, ¿no? Entonces, este se llama Sandra porque es la intervención de Sandra en el podcast y este es el fondo musical que lo puedo aquí también ocultar para que me vaya dando el espacio para trabajar. Entonces, miremos algo aquí. También lo puedo ir mostrando. A ver. Ahí tenemos entonces 3 señales. Tenemos 3 señales y usted debe ir pensando en
cómo va a ir ubicando esas señales. Entonces, supongamos que en esta parte yo le di el paso a Sandra. Note que va a ser en el minuto, perdón, en el segundo, en el número 13. Ahí entra Sandra. Entonces, note que Sandra ya va adelantada. Vamos entonces a mover esa señal para que quede paralelo con el orden. Mire, yo lo que hago entonces es correr, que me inicie ¿en dónde? En el minuto 13. Tiene que iniciar en el minuto 13 porque yo termino de hablar y entra la persona entrevistada. Sí, mire, entra inclusive 1, 2 en el 13. Exactamente en el 13 debe entrar aquí la compañera. Entonces, hagamos aquí nuevamente la reproducción del audio y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio de la virtualización de cursos en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Raúl, por la invitación. Con respecto a tu pregunta, la teoría general de sistemas, TGS, fue formulada por Carl Ludwig von Bertalanffy. Sí notaron entonces cómo logra el intro del locutor y ingresa la persona entrevistada y el fondo musical que acompaña todo el podcast. Ahí pues queda a disposición de ustedes si van a trabajar con fondo de audio. A veces pensaría si el fondo pues no es tan fuerte, se podría trabajar para darle un poco de, llamémoslo así, de vida al podcast, ¿no? Y de la misma forma como inserté los audios, usted puede insertar efectos especiales. Entonces, voy ya a esta parte, supongamos que aquí termina el podcast, viene el proceso, noten que acá el audio del fondo me llegó hasta el segundo número 37, pero mire, llega hasta el 50 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ahí? Yo necesito seguir copiando la señal. Entonces, sencillo, mira. Acá usted se va al canal número 2 y aquí le damos seleccionar. Vamos a darle seleccionar aquí, puedo seleccionar. Y vamos a decirle copiar, control C, ¿no? Igual que en Word. A ver si me deja. Y aquí le vamos a dar pegar. Creo que lo pegué mal. A ver, seleccionamos, control C, y al lado pego, control B pequeña, control V. Igual que en Word, control C, control V, y ya tengo dos señales, ¿sí? Del fondo musical. Pero entonces, para que no quede el bache acá, yo lo voy a correr un poco a la izquierda para que queden fusionados. Tiempo como una orientación hacia la práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde... Note que Sandra llega hasta el minuto 51, 2, 3, 53. De aquí para adelante el audio ya no me interesa porque llega hasta ahí. Entonces yo tengo que seleccionar y lo voy a eliminar de ahí para adelante porque no lo necesito más. Supongamos que ahí es el fin del podcast, ¿no? Acá entonces lo que voy a hacer, ojo con este efecto que es interesante. Selecciono el último pedazo del fondo musical y lo voy a ir desvaneciendo. ¿Qué es desvaneciendo? Que se vaya apagando. ¿Cómo se hace eso? Se llama efecto desvanecer progresivamente. Note que al aplicarlo se va desapareciendo. Entonces, escuchemos cómo finaliza el podcast. Son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. Y supongamos que de esta forma ya tenemos el podcast montado. Lo que tenemos que hacer entonces es organizar los audios, grabar lo nuestro y empezar a mezclar. Bueno, hay otra parte aquí que también es importante. Cuando usted grabe su audio, supongamos que como usted va a mezclar, por ejemplo, que acá va alguna intervención o va a mezclar con la señal de abajo, usted lo que va a hacer es insertarle silencios, ¿sí? La cantidad de segundos que necesite para insertar. A ver si tengo acá silencios acá. Esto me está indicando que ahí, por ejemplo, supongamos que yo abro acá el espacio porque lo voy contabilizando, ¿no? Digamos que en ese bloque entraría
la participación del entrevistado. Entonces, abro el espacio para que en ese bloque coincida con el tiempo, ¿no? Y lo que hago es entonces extenderle cierto tiempo en segundos para que cuando vaya el indicador del tiempo, pues sepa que acá se va a encontrar con una señal de un invitado que es el que está en la parte del canal número 3. Pero si, digamos, no entra ningún invitado ahí, simplemente selecciono y le voy a dar a eliminar para que quede la secuencia completa. Una vez que monto los canales y monto los audios, lo que voy a hacer entonces es decirle guarde el proyecto. Entonces le damos guardar proyecto como y aquí le vamos a colocar el nombre del proyecto. Esto cuando usted graba, pues piense que es como cuando usted guarda el documento de Word, ¿sí? Este documento de Audacity tiene una extensión AUP que solamente abre con este programa. Igual sería en Word, que sería Docs, ¿no? Si fuera Word. Entonces aquí vamos a ponerle RR3 y él va a guardar. Cuando guardo, lo que significa es que yo puedo llegar más tarde y volverlo a abrir y decirle, ábrame esta sesión. La sesión implica que me va a cargar todos los audios que he utilizado para poderlos mezclar. Pero viene la parte final, la exportación. ¿Cómo exporto el MP3? Míralo acá. Archivo, exportar, exportar como MP3. Note que ahí tiene varios formatos. Estos son otros formatos de audio, pero bueno, se recomienda el MP3 porque es el más conocido, el más portable también, porque por ejemplo el OSH es un formato que es el que enviamos por WhatsApp. Cuando usted envía un formato, un audio por WhatsApp y usted lo descarga a su computadora, es formato OGG, ¿sí? O OSH. Ese formato no lo leen estos programas y lo que hay que hacer es utilizar una plataforma de conversión. Hay que tratarlo de llevar todo a MP3 para poderlo editar. Entonces aquí le vamos a dar exportar como MP3. Y me va a pedir dónde voy a dejar el archivo final. Digamos que este es el paquete final, es el que vamos a entregar o el que vamos a subir a las plataformas, ¿sí? Entonces coloquémosle aquí RR3. Y le damos a aceptar. Ahí entonces note que nos sale algo que ustedes han hecho con los OVAs. Los que han hecho OVAs saben que está el concepto de metadatos, ¿no? Los metadatos entonces son esos valores. Por ejemplo, nosotros como personas manejamos esos metadatos en el sistema. Por ejemplo, las entidades tienen de nosotros el código, el número de la cédula, el nombre, el email, todo eso son metadatos. Los recursos digitales tienen esos metadatos para que las plataformas los identifiquen y puedan filtrarlos o puedan encontrarlos, ¿sí? Entonces acá simplemente lo que va a colocar usted es el artista, o en este caso si es un producto de audio, ahí sería el nombre del profesor que lo está haciendo, ¿cierto? Y acá en la parte iría, por ejemplo, el nombre de la pista, cómo se llama, este podcast RR3, bueno, toda la parte de diligenciamiento de los metadatos. Y al darle a aceptar, o si usted no quiere colocarle tampoco información, lo puede hacer, él pasa, omite esa parte también y lo deja grabar. Y ahí finalmente se exporta el audio como MP3 a la carpeta donde quedaría ese audio que es el que se subiría a las plataformas como SoundCloud y bueno, y otras que estén ahí a disposición. Entonces, Rafael, voy a hacer ahí un stop si quieren abrir el espacio de preguntas. Listo, Raúl, vamos a revisar y a formularte algunas preguntas que están en el chat. Los invitamos a hacer preguntas que tengan hasta el momento, puesto que no hay muchas, entonces queremos saber si tienen alguna duda con respecto al uso del programa o alguna pregunta que tengan pues con respecto a toda la presentación. Raúl, tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál sería el valor recomendado de decibeles
Yo le respondí que para la voz siempre es recomendado tenerlo a 0 decibeles, que son los niveles de volumen recomendados para la voz y son los normales. Y para la música de fondo le recomendé menos 15 decibeles para que no vaya a interferir mucho con la voz. No sé qué quieras agregar ahí. Sí, Rafael, efectivamente, bueno, sabemos que al aumentar los decibeles, pues se va a amplificar la voz, ¿no? O se va a amplificar el audio. Lo que tienen que estar presentes, y es más una parte de la observación y de la escucha, es los piques de los colores allá en el programa. Allá donde cuando usted reproduce la voz, allá le hace un indicador de luces, ¿cierto? La idea es que no llegue a saturar, que no pegue el rojo. Eso es igual como cuando usted tiene la casa el reproductor de sonido y le coloca 100, ¿cierto? Entonces eso satura. Entonces ahí hay que manejar como a un 80%, digamos, esa capacidad o esa amplitud, llamémoslo así, a nivel de voz, un 80%, y digamos que el audio que acompaña por debajo de esa voz debe ir como a un 20 o un 30%. La idea es que se note más la voz que el audio de fondo. Bueno, no sé si algunos profesores hicieron la práctica. Qué interesante sería de pronto, si nos pueden compartir tal vez en su Drive la producción, si lograron hacerla, bueno, futuramente. Recordemos que tenemos esos espacios para poderlos apoyar ahí. Si alguna persona está interesada en construir su podcast, podemos trabajar ahí en equipo y podemos apoyarlos también para alcanzar ese objetivo. Acá tenemos un comentario de Eliana María Mora, nos dice: súper la capacitación, gracias por el procedimiento de manera lenta para ir generando el proceso. Sí, efectivamente, pues hay que hacerlo lento porque pues hay mucha información, y la idea es que vayamos lento pero seguro, como dice por ahí el dicho, ¿sí? Y que podamos replicarlo, ¿sí? Yo sé que se van a animar, apenas ustedes hagan su primer audio, van a quedar encantados porque eso se vuelve repetitivo. Ustedes después ya le queda fácil grabar el audio, mezclar el audio que quiere y exportar el MP3, y ya lo tenemos, pero sin descuidar la planeación de lo que se quiere hacer. Acá tenemos una pregunta del profesor Jesús García. Para efectos de nuestro proceso, si tengo interés en utilizar podcast, ¿cómo sería la validación de la rúbrica? Bueno, creo que esa pregunta ya la habíamos respondido, sin embargo, tenemos esa rúbrica, es muy sencilla en el aspecto de ir validando uno a uno de los requisitos que se piden en la entrega del guión y en la entrega del producto final. Recordemos que el guión tiene unos apartados, llamémoslo así, donde hay que diligenciar, por ejemplo, el título, el programa, el texto, el sonido que se va a aplicar, que eso esté escrito igual que el guión del video, ¿no? Y se evalúa la otra parte, que es el contenido digital que usted entrega. ¿Será que ese contenido digital tiene una buena calidad de voz? ¿Quedó saturado? ¿Quedó la voz muy bajita? ¿El sonido de fondo quedó más alto que la voz? Cosas por el estilo que se pueden validar. Por ejemplo, también el contenido que usted plasmó en el podcast es coherente con lo que usted puso en el guión, ¿sí? Cosas por ese estilo, tal como lo mostré en la rúbrica al inicio. Del profesor Alexander Pulido: ¿se recomienda hacer podcasts introductorios para presentar un curso? Bueno, ahí está lo que es el video de introducción, pero ¿por qué no también el podcast de introducción? Recordemos también que todo va en lo que usted le encuentre ese sentido, este recurso, que diga por lo menos, mira, con este podcast que voy a hacer, mis estudiantes pueden saber hacia dónde va este curso, cuál es esa proyección del curso en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo son los entregables? Entonces usted coloca un podcast acerca del desarrollo de ese curso y que los primeros entregables van a ser para tal fecha, este curso es sobre esto,
¿sí? Es una explicación, una síntesis del curso. Pero ahí está jugando paralelo con el video, cuál sería de pronto el que usted le vea más interés o lo que quiera usted sacarle más provecho. Recuerde que también jugamos con los medios, con los dispositivos móviles. A veces de pronto un podcast puede llegar a pesar mucho menos que un video, ¿sí? Recuerde que el video es un poco más pesado y por cuestiones de microlearning podría pensarse en que yo pueda también enviar unos podcasts o unos enlaces a través del WhatsApp. También fortalece y nutre ahí ese proceso de aprendizaje, pues mezclado con la parte sincrónica y asincrónica. Nos preguntan algunos tips, que si tienes algunos tips para adquirir la destreza permitida para usar la herramienta. Que si tienes algunos tips o algunos consejos para el manejo de la herramienta Audacity. Bueno, no es complejo, pues como les digo, pues en YouTube hay muchos videos, sin embargo profundizan más, pero hoy se los hice en modo, como decimos, para aprender más lento pero seguro. Pero en YouTube puede encontrar, lógicamente usted coloca ya, por ejemplo, cómo editar mi voz en Audacity y de seguro ahí tiene varios videos que le va diciendo también, pero también hay una profundidad desde la parte de lo que es el sonido, ¿sí? Ya de pronto pueden llegar a encontrarse con expertos en sonido, pero que usan bastante tecnicismo que a veces podría llegar a complicar el aprendizaje. Pero igual información hay mucha. Y sé que haciendo estos primeros pasos, después con YouTube pueden fortalecer muchas cosas allí como la destreza en esta parte. Listo, Raúl, ya no tenemos más preguntas. No sé qué otra cosa quieras agregar. Bueno, pues hay otra aplicación, no sé cómo estamos de tiempo. Me dice Rafael si alcanzo a mostrar la otra aplicación que es Anchor FM, que también sería importante que la conocieran, porque es una manera de pronto un poco más, llamémosla fácil, pero también pues dependemos de la conectividad para que esos podcasts se puedan crear en línea, ¿sí? Entonces, si me permite, ¿tenemos tiempo hasta las 5, Rafael? Tenemos 15 minutos hasta las 5. Bueno, ok, perfecto. Entonces vamos a ver, si me lo permiten, entonces poderles mostrar aquí rápidamente. En la página web hay si lo pueden descargar también en el celular, se llama Anchor FM. Espérenme aquí a ver si puedo mostrarles. Dame un segundo. Rafael, ¿puedes dejar de compartir? Sí. Ok. Listo. Entonces aquí tenemos, a ver, compartir. Bueno, entonces les voy a pasar, y yo creo que lo hagan también, quiero que lo hagan y prueben la herramienta Anchor, se escribe Anchor FM. Es una herramienta que también está en este momento dando de qué hablar porque por su facilidad. Voy a hacer un momento acá Audacity y voy a mostrarles aquí el internet a ver si lo podemos, por lo menos que se vayan hoy con la aplicación descargada, si lo pueden hacer allá en su App Store. La aplicación se llama Anchor FM. Ahí estamos viendo. Rafael, ¿estamos viendo pantalla? Sí, la estamos viendo. Anchor.fm. Si quieren todos los que tengan el acceso, abran una nueva ventana en Chrome y vayan a esa página, Anchor.fm. Se lee Anchor, se escribe Anchor.fm. Entonces, esta herramienta está disponible en el website. Esta práctica la pueden hacer pronto, por ahí cuando estén con un tiempito, pueden hacer la práctica y también les pido que si la pueden descargar a su celular, allá en el App Store, la encuentran como Anchor. Voy a ver si aquí puedo conectarla. Y noten que yo puedo crear también, mire, esta mañana hice solamente por probar algunos podcasts, pero no más de 15 segundos, de 20 segundos,
y ya me está mostrando la página que hay 7 personas que lo han dado clic, ¿sí? Y mire, muestra estadísticas, pero fue algo por probar la herramienta, más no algo de calidad. Entonces, lo que quiero decirles es que con esta herramienta, y bueno, se me escapa también, antes de que me vaya, decirles por dónde suben el podcast que acabaron de hacer, ¿no? O el que van a hacer, por dónde lo suben. Ya voy allá. Pero entonces déjeme acá, avanzo con la herramienta Anchor, y acá usted lo que va a hacer entonces es crear una cuenta. Si usted la crea por el sitio web, es la misma y le va a servir para su aplicación móvil, ¿sí? Entonces acá en esta cuenta le va a llegar al correo electrónico, un mensaje para que usted le dé clic y él le dé la autorización para entrar a esta herramienta. Y esa misma cuenta la va a emplear en su dispositivo móvil. Entonces acá notemos que Anchor, bueno, viene acá, si quieren lo traducen a español, tiene el dashboard, que es como el tablero de edición, o el tablero de panel de control, y tiene los episodios. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a decirle, muéstreme los episodios, y voy a tener acá sitio público. Estoy viendo entonces, digamos que la interfaz y los episodios que se pueden grabar aquí. Pero dependemos de la calidad del internet, y si tienen alta velocidad, pues magnífico, porque lo pueden hacer. Y con el celular también, pero creo que la extensión va hasta 30 minutos, o sea, también por el peso de los archivos. Acá tenemos entonces algunos podcasts que pues se pueden reproducir. Note que cada vez que hago un episodio o un podcast, él me lo va ordenando, pero vamos a crear un episodio rápido así, nuevo episodio. Entonces, cuando le doy nuevo episodio, por favor, para que tengan ahí pendientes y lo hagan allá en su aplicación móvil, porque es mucho más fácil, ¿no? En la aplicación móvil es mucho más fácil, y además tiene una gran ventaja que tiene el micrófono del celular, le puede quedar con buen sonido. Y pues esta aplicación ya viene con audios integrados. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a grabar directamente en la página, pero de pronto noten que la voz no va a quedar, ¿cómo sería? Continua, sino van a haber unas interrupciones. Seguramente es por la señal de internet. Acá dice grabar, le doy clic y note que me va a salir el botón para iniciar la grabación. Aquí dice, entonces acá en la parte de abajo se elige el micrófono y acá le decimos comienza a grabar ahora. Hola, ¿qué tal, compañeros de pedagogía? Bienvenidos a este espacio de formación en podcast. Y le damos parar de grabar. En el momento de darle parar de grabar, mi voz ya va a quedar en la nube, ya va a quedar en esta página donde estoy gestionando el podcast. Esto va a ser un poquito más fácil, pero lástima allí por lo que les digo de la parte de la demora en el momento de que grabo y sube el audio. Entonces, mientras el audio va cargando, noten que tiene una sección de record, que es grabar con el micrófono, mensajes, que son los mensajes que llegan de otras personas, como recomendándonos o preguntándonos acerca de nuestro podcast. Está la librería, ¿sí? La librería es la librería de audios con el cual yo tengo disponibles para utilizar, y están las transiciones, que son así como en PowerPoint, pero vienen siendo audios, como cortinas, llamémoslo así, de audios, como por ejemplo una explosión que puede separar los audios. Pero aquí es fácil, mira, acá ya teniendo el audio mío, mira que le permite agregar música de fondo. Entonces vamos a darle clic acá y me permite elegir qué tipo de musicalidad quiero aplicar. Entonces lo que hago es escucharlos, y el que me guste le voy a decir entonces aplicar aquí. Y ahora mire que la mezcla él lo va a hacer automático. La mezcla lo va a hacer automático. Vamos a ver, está nuevamente procesando la mezcla, porque él toma el audio disponible, lo mezcla con la voz que grabé y deja listo la primera introducción. Ahí ya quedó listo. Vamos a darle aquí play. Hola, ¿qué tal, compañeros de pedagogía?
Bienvenidos a este espacio de formación en podcast. Bueno, esta parte noten que ya se mezcló el audio con la voz. Ahora lo que hago entonces es arrastrarlo al lado derecho. ¿Qué es lo que queda al lado derecho? Pues es prácticamente lo que hacíamos en Audacity, de ir colocando secuencialmente las cosas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me voy a traer, por ejemplo, acá tengo algo como este es el arranque de una moto, de una motocicleta. Entonces, yo voy a ir mezclando los sonidos y de aquí de la librería, que es lo que tengo acá presente y lo que quiera adicionar, puedo pasar a la derecha los sonidos con el cual puedo jugar. Entonces, por ejemplo, esto es una transición, entonces yo podría arrastrarlo hacia allá, vamos a ponerlo aquí en la mitad, y note que se va armando a la derecha la secuencia. Entonces, este podcast, si ustedes notan, pues es un poquito más sencillo, pero dependemos de la velocidad del equipo, dependemos del internet, dependemos de la aplicación móvil. Bueno, entonces, aquí, una vez están estos tres acá, noten que ya esto es lo que va a quedar definitivo, como cuando yo pegué las señales por canales allá en Audacity. Entonces, acá le digo vista previa, ¿cómo va a quedar este episodio? Hola, ¿qué tal, compañeros de pedagogía? Bienvenidos a este espacio de formación en podcast. Bueno, noten que así quedó el podcast y lo que hago ahora es darle aquí arriba, guardar episodio, ¿sí? Ese episodio se compone de esos tres elementos y en el momento de guardar lo que hago ahora es colocarle, bueno, ¿cómo se llama este episodio? Coloquémosle aquí prueba, aquí rapidito, prueba 2 y aquí, bueno, la descripción de en lo que consiste el podcast, ¿no? Y por acá tenemos entonces cuándo lo va a publicar. Entonces ya. ¿Qué temporada? Esto es igual como en Netflix. ¿Qué temporada es y qué episodio es? Es la 1-1, primer episodio de la primera temporada. Y aquí, bueno, aquí esto es completo y este es tráiler, pero acá podemos dejarlo como está y le damos entonces aquí arriba publicar ahora. Noten que ahora vamos a tener el podcast ya en línea, ¿sí? Lo que hicimos allí va a quedar entonces en la parte de los podcasts. Acá le vamos a decir entonces, a ver, si es copiar link. Y ese link, mira que tiene copiar link para insertarlo en el aula como URL, ¿no? Y también tiene el embebido, que es el incrustar, para poderlo incrustar, valga la redundancia, dentro de la etiqueta del aula extendida, ¿no? Entonces, copio aquí el link y lo podría pegar aquí, a ver, en otra ventana nueva. Ya con ese enlace ya quedó en línea, ¿no? Con el enlace final. Esperemos a ver si lo tenemos. Y aquí tengo los que estaba haciendo, definitivamente se llama prueba 2, que fue el que grabé. Al darle play, ya sonará. Hola, ¿qué tal, compañeros de pedagogía? Bienvenidos a este espacio de formación en podcast. Bueno, y de esa forma, noten que ya queda el podcast online. La aplicación móvil es idéntica, solamente van a buscar el botón récord para grabar la parte de, se me olvida, las transiciones y la librería, o la biblioteca mejor, para incrustar los audios paralelamente con los efectos. Esta es la manera de trabajar online. Y cierro con esto. ¿Cómo voy a subir entonces el podcast que hice allá en Audacity? Que fue la pregunta que me hizo la profesora. Entonces deben ingresar, van a crear ustedes, bueno, no ahorita, después,
una cuenta en SoundCloud. Recuerde que SoundCloud, Spotify, bueno, Spotify es un poquito más complejo lo que tiene que ver con la subida de los podcasts, porque pues exige allí tener instalada la aplicación en el dispositivo, pero con SoundCloud es mucho más fácil. Crean una cuenta en SoundCloud, ¿cierto? Y soundcloud.com, y allí van a buscar donde dice la opción subir. Acá, ya está la opción subir. Es muy sencillo, solamente igual que YouTube, arrastrar el video o arrastrar el audio, y ahí vas a encontrar, que, bueno, en este caso, esperemos que por cuestiones de licenciamiento ya se me pasó la versión, a ver si me deja. Okay, sí, ahí la tengo. Después de darle subir, note que es igual que todos los sitios web donde usted puede arrastrar y soltar las pistas. Entonces voy a ver si tengo por acá donde quedó el audio. El audio lo llamamos RR3, ¿cierto? Este RR3 lo que hago simplemente es arrastrarlo y lo suelto. Y lo que hago entonces, igualito que YouTube, mira, ¿cómo es el nombre del podcast? RR3, ¿qué género es? Sí, bueno, qué cosa aquí podemos colocar. Y la descripción de ese es RR3. Entonces, prueba. Si es público o privado. Aquí para que pues, las personas no encuentren con lo que hicimos, simplemente le digo privado, y lo que voy a hacer es compartir el enlace a las personas para que accedan a mi podcast. Entonces le digo privado, y simplemente con el enlace de ese podcast ya vamos a tener. Note que él, una vez lo sube y lo guarda, me bota automáticamente el enlace. Ese enlace lo copio y lo pego en el aula, o se lo envío por WhatsApp a los compañeros. Mira cómo me quedó mi podcast, ¿sí? O abres una página nueva y le das pegar. Espérenme aquí a ver. Y pegamos el enlace y le damos enter. Y ya va a quedar entonces el enlace, en este caso como es privado, a las personas que le llegue el enlace solamente tienen el derecho a publicarlo. Y aquí me quedó entonces el podcast de la prueba que hicimos hoy ahí en SoundCloud. Y le damos la bienvenida a todos los compañeros que están formando parte del cambio de la virtualización de cursos en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Raúl, por la invitación. Bueno, entonces, eso es lo que tenía para contarles. Me voy contento pues con la idea de que ustedes sigan practicando. Recuerde que tenemos allí la parte de las tutorías. Si se inclinan por acá, pues cuenten con mi respaldo, con mi apoyo y con el Departamento de Pedagogía, lógicamente, en lo que pueda servirles con esta experiencia. Muchas gracias. Adelante, Rafael. Bueno, estas han sido las herramientas aprendidas hoy, muy importantes para nuestros recursos educativos. Les agradecemos a todos su presencia y sus preguntas. Recuerden que este webinar será colgado en el componente tecnológico del curso de aula extendida para que puedan verlo nuevamente. También será subido al YouTube del Departamento de Pedagogía. ¿Quieres agregar otra cosa, Raúl? No, bueno, agradecerles a todos los profesores. Sé que pues tenemos allí algunas actividades paralelas, pero es importante, bueno, como tú lo dices, ver en diferido también esta apuesta que es interesante. Recordemos que esto es una oportunidad de utilizar las herramientas posibles, de hacer ese repensar en el momento de diseñar nuestras clases, de cómo incorporarle todo este material, así como nuestro compañero esta mañana explicó esa herramienta interactiva que también es importante para darle variedad. Hoy la principal, digamos, situación que aqueja o que llega de los estudiantes es que pues los profesores tienen los recursos, o pocos usan el aula, otros sí, otros no, unos a profundidad, pero qué bueno sería que todos hiciéramos esto con bastante pasión y poder llegar a los estudiantes y hacerlo mejor como lo hicimos en el tiempo inicial, donde estamos experimentando con la virtualidad. Entonces, dejarle ahí todas estas herramientas
para que ustedes las incorporen a su diseño instruccional y las logren ejecutar. Muchas gracias a todos, gracias Rafael y gracias al equipo de pedagogía. Bueno, muchas gracias a ti, Raúl, por tu aporte. Nuevamente gracias a todos por asistir y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.